¿Qué tal amigos y amigas? Pues hoy traemos una noticia bastante interesante. Es una noticia que arranca a partir de un análisis fundamental, el cual ha estado generando bastante debate, tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en la Casa Blanca. Y es la toma de decisiones y reformas en base al seguro social. Y es que tanto el presidente Biden como el candidato Donald Trump no quieren tomar estas reformas actuales propuestas tanto por republicanos como por demócratas, porque como bien sabemos, todo esto podría afectar a millones de estadounidenses. Se trata de una decisión que podrá tener un impacto significativo en millones de personas. Entonces, es muy crucial estar al tanto de las razones detrás de estas medidas. Manténganse con nosotros para conocer todos los detalles de esta noticia y las implicaciones que esto puede tener para ustedes, los beneficiarios. Por eso les recomendamos que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegarles a ustedes de primera mano. Pues el presidente Joe Biden y el candidato actual y expresidente Donald Trump están de acuerdo en una sola cosa, y es que no le gustan las reformas de seguridad social que quieren muchos miembros en la Cámara de Representantes. Más políticos que nunca parecen dispuestos a tocar el llamado tercer carril de la política estadounidense, también conocido como el seguro social. Actualmente están pendientes en el Congreso varios proyectos de ley que buscan cambiar este popular programa federal. Por ejemplo, tenemos a un grupo de republicanos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el cual recientemente propuso importantes cambios en seguridad social que podrían afectar a millones de estadounidenses. Pero tanto el presidente Biden como el presunto candidato presidencial republicano Donald Trump se oponen a ellos. La enorme propuesta de los representantes republicanos para el seguro social es prácticamente a partir del Comité de Estudios Republicano, que incluye por lo menos a 170 representantes de este partido. Ellos publicaron su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025. El presupuesto propuesto, titulado como Sanidad Fiscal para Salvar a Estados Unidos, aborda una amplia gama de programas gubernamentales. El Plan de Seguridad Social fue posiblemente el más controvertido. Los fondos fiduciarios combinados de seguridad social están en camino a quedarse sin dinero, como todo el mundo lo sabe, hasta el año 2033. Si no se hace nada antes de esa fecha, serán necesarios fuertes recortes en las prestaciones. Pues el plan de este estudio rechazó dos enfoques para abordar los problemas de solvencia del seguro social: utilizar fondos generales para pagar beneficios y aumentar los impuestos. En cambio, este comité pidió tres reformas: ajustar la fórmula de beneficio del monto del seguro primario para aquellos que no están cerca de jubilarse y que de este modo ganen más que el factor de beneficio para las personas más ricas. Otra reforma es ajustar la plena edad de jubilación para los futuros jubilados en función de la esperanza de vida. Y por último, limitar y eliminar gradualmente con el tiempo los beneficios auxiliares para personas con altos ingresos. Pues bueno, este comité no proporcionó detalles sobre estas propuestas. Sin embargo, el presidente del comité, Kevin Hern, afirmó enfáticamente que el plan republicano no ajustará ni retrasará los beneficios de jubilación para ninguna persona mayor que se encuentre o esté cerca de jubilarse. Aún así, está muy claro más que todo que estos cambios en el seguro social, en particular el del aumento en la plena edad de jubilación, sin duda va a afectar a muchos estadounidenses. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué Biden y Donald Trump se oponen a ellos?
No sorprende que el presidente Biden se esté oponiendo a estos cambios, pues en su último discurso sobre el Estado de la Unión, dijo enfáticamente al Congreso que si alguien intenta recortar el seguro social o el Medicare o aumentar la edad de jubilación, él lo va a detener. Biden prefiere que los ingresos de $400,000 o más estén sujetos al límite de impuestos sobre la nómina, lo cual a lo largo va a ayudar a financiar el seguro social. También quiere aumentar los beneficios para algunas personas. Se podría pensar que el expresidente Trump estaría de acuerdo con esta posición adoptada por aproximadamente el 80% de los republicanos de la Cámara de Representantes. Pero ese no es el caso. El año pasado argumentó que bajo ninguna circunstancia los republicanos deberían votar para recortar un solo centavo tanto del Medicare como del Seguro Social. Aunque en una entrevista no hace mucho tiempo pareció abogar por recortes a las prestaciones sociales, pues su portavoz de campaña dijo más tarde que solo estaba hablando de reducir el despilfarro. En su libro de 2000, The American We Deserve, Donald Trump apoyó aumentar la edad de jubilación a 70 años. Sin embargo, en enero de este año su campaña publicó anuncios de televisión atacando la propuesta de la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, la cual quería aumentar la edad de jubilación. La postura general de Donald Trump es que no es necesario tocar el seguro social. No ha proporcionado detalles sobre un plan para poder mantener solvente el seguro social, pero ha hecho declaraciones que parecen reflejar la opinión de los ingresos petroleros estadounidenses que podrían ayudar a financiar el programa. Pero aquí también entra la siguiente cuestión y es ¿qué es lo que piensa la mayoría de los estadounidenses al respecto? ¿Están la mayoría de ellos alineados con Biden y Trump en su posición a los cambios del seguro social? Tal vez no. En una encuesta del año 2022 prolongada al 2023, realizado por el programa de consulta pública de la Universidad de Maryland, el 81% de los encuestados apoyó la reducción de los beneficios del seguro social para los estadounidenses más ricos. 3/4 partes de estos encuestados estaban a favor de aumentar la plena edad de jubilación de 67 a 68 años. Sin embargo, la propuesta de Biden de someter los salarios de $400,000 o más al impuesto sobre la nómina también fue popular, ya que al 81% le gustó la idea. Y el apoyo fue hasta bipartidista, ya que se trató de un 79% de republicanos y un 88% de demócratas. Es muy posible que las opiniones hayan cambiado desde que se realizó esta encuesta, pero con el tiempo corriendo ante la inminente insolvencia del Seguro Social, no sería sorprendente que ahora más personas apoyen tocar el tercer carril de la política estadounidense para evitar futuros recortes de beneficios.